hay 9 millones de pensionistas que no se ven afectados por estas medidas. O sea, mamá, a final de mes vas a cobrar lo mismo que el mes anterior, ¿eh? 2,5 millones de funcionarios públicos, toda la gente que ya estaba en el seguro de desempleo y que mantiene la prestación va a cobrar lo mismo. Aquí el problema, Jorge Javier, está en las empresas y en los trabajadores que están trabajando en esas empresas, ¿no? Y si quieres, he hecho un esquema sencillo en la pizarra de... Esto es básicamente un esquema de una economía, así funciona una economía. Está, por un lado, las familias, que es de lo que va esto, de dar servicios y salarios a la gente para que tenga su vida normal. Las empresas, los bancos, que son muy importantes en este tipo de medidas, ahora lo explicaremos, y el Estado, que es clave, porque ahora mismo el sector privado está cayendo, ¿no? Entonces, bueno, estamos viendo los ultraliberales pidiendo la acción del Estado, lo cual es bueno. Luego se les olvida pronto, como en 2008, pero bueno, que es evidente que el Estado tiene una función... ultraliberales, ¿a quién te refieres? Bueno, pues el presidente de la COE, que siempre dice que es liberal, vamos, hoy Keynes sería un becario al lado de Garamendi, ¿no? Porque ha pedido un esquema de protección de pérdidas completo para las empresas, ¿no? Lo cual me parece bien. Espero que luego, cuando se les pase el miedo, lo mantengan, ¿no? Porque el Estado tiene un papel en la economía, no el principal. O sea, entre eso y el comunismo de Pablo Iglesias, pues hay un punto intermedio, ¿no? Es una cosa... Bueno, básicamente lo que está pasando, esto es un esquema de ingresos y gastos, se lo inventó un fraile en el siglo XV, se llamaba Fray Luca Pacioli, o sea que esto es bastante estable, no hemos evolucionado mucho. Supongamos un hotel que ingresaba 100, ¿no? De 100.000 euros o 1 millón de euros, lo que queráis, y gastaba 90, por lo tanto tenía un beneficio de 10, tenía una actividad normal, atendía a sus clientes, ¿no? Bueno, lo que estamos viendo, yo creo que el hotel o un restaurante es un caso extremo. Esto va a bajar a 0. Esto no había pasado nunca en periodo de paz, ¿no? Desde la guerra civil nunca habíamos tenido una crisis de esta magnitud, ¿no? No hay precedentes, ¿no? Y además se produce no solo en España, sino en todo el mundo. Es un virus global, es el primer virus de la globalización, y la ciudad de Nueva York está cerrando también, ¿no? La actividad de los bares y los hoteles, ¿no? Por lo tanto, eso mete una complejidad mayor a la crisis y hace que las soluciones tengan que venir de Europa o del mundo. Pero bueno, en esta situación, ¿no? Evidentemente, si la empresa mantiene el gasto de los trabajadores, pues enseguida se gasta el dinero que tienen las cuentas de los bancos, y en cuanto entra ahí en pérdida tiene que quebrar y cerrar, ¿no? Eso es el sistema de la partida doble, ¿no? Lo que le ha hecho el gobierno es facilitarle que todo el gasto de los trabajadores se vaya al seguro de paro y lo pague el Estado. Por lo tanto, vamos a ver un aumento del déficit muy fuerte este trimestre y el que viene, ¿no? Por el aumento del desempleo. Y luego no van a poder reducir todos los gastos, les va a dar unas líneas de financiación, ¿no? Que por suerte estamos dentro del euro. Aquí también hay gente como la gente de Vox que dice que hay que salir de Europa y todo esto. Bueno, si esta nos pilla fuera del euro y con la peseta, estamos muertos. O sea, directamente. Bueno, o sea, habríamos tenido una gran depresión, como la peor crisis desde Isabel la Católica. O sea, esto es insostenible con la peseta. Entonces tenemos la suerte de tener un gran banco central. Nuestros bancos pueden ir a pedir dinero ilimitado al BCE a tipo cero, y lo que van a hacer es trasvasar líneas extraordinarias que ha hecho el Banco Central Europeo el jueves a las empresas. Perdón, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Cuánto tiempo puede aguantar el Estado cubriendo estos gastos? Bueno, el esquema de protección no consume liquidez. El riesgo aquí es que el Estado va a tener que ir a los mercados financieros a emitir más deuda y a financiarse, porque tenemos déficit y emitimos deuda, y el riesgo es que los mercados no te financien, como le pasó a Rajoy en 2012, ¿no? Entonces, ese riesgo se tiene que cubrir desde Europa. España va a Italia antes, o sea, si pasa eso, pasaría antes en Italia, y Europa tiene que reaccionar igual que reaccionó en 2012. Yo creo que van a reaccionar, ¿eh? Ayer en el Eurogrupo se habló que hay un fondo de 400.000 millones de euros que podría atender esa situación, ¿no? Por lo tanto, medidas hay. El BCE puede tomar más medidas, ¿no? Dentro del euro es más fácil. Fuera del euro estaríamos muertos. O sea, muertos. No habría dinero para pagar pensiones, ¿no? No habría dinero para pagar el seguro de desempleo. Yo creo que es clave que en estos momentos, José Carlos, dejemos claros estos mensajes. Bueno, el mensaje es muy claro. Cuidado con la gente a la que votas, ¿eh? Fuera del euro no habría dinero para pagar pensiones. Entonces, cuidado con Vox, ¿eh? Es un mensaje muy claro. Son gente peligrosa, no con mala intención, simplemente porque tienen ideas muy peligrosas, ¿no? Esto de salirte de Europa para España pues sería en este momento la perdición, ¿no? ¿Qué puede pasar entonces? ¿Qué le puede pasar entonces al Reino Unido?
Bueno, el Reino Unido tiene credibilidad fiscal y monetaria desde hace 200 años, ¿no? Y una moneda estable. El Reino Unido lo puede hacer. España nunca. España es el país del mundo que más impagos de deuda pública ha hecho en los últimos 200 años. Entonces, hemos ganado credibilidad mundial y nos podemos financiar porque hemos entrado en el euro. Fuera del euro, pues estaríamos como países en este momento como Argentina, que está negociando con el Fondo Monetario Internacional un rescate y que no podría hacer un plan como el que ha hecho hoy el presidente del gobierno, ¿no? Perdón un momento, Seguimos con José Carlos y repasando las medidas que ha tomado el gobierno. Un momentito. Seguimos con la pizarra. Bueno, repetimos, ¿no?, que yo creo que el presidente no lo ha dicho, pero pensionistas, empleados públicos, gente que ya estaba en el seguro de paro, van a seguir cobrando lo mismo que cobraban el mes anterior. Esa gente no se ve afectada por las medidas de hoy, ¿no? El problema está en la gente que está en las empresas privadas y sobre todo los trabajadores que trabajan en esas empresas, ¿no? Yo creo que ese es el problema, ¿no? Y el problema que hemos explicado es que las empresas, en el caso de los hoteles o los restaurantes, van a ir a cero ingresos, ¿no? Eso no había pasado nunca. Entonces, una de las medidas es... Pero ¿qué diferencia hay entre estar a cero ingresos y, vamos a ver, es que en el peor de los casos, que pienses que, bueno, pues una empresa cierra por vacaciones un mes y tampoco tiene ingresos? Siendo optimistas, que dure un mes y medio... Un mes puedes aguantar, ¿no? El problema es que si no tienes ingresos vas contra el dinero que tienes en los bancos o tu casa o lo que puedas vender, y cuando agotas eso tienes que cerrar y quebrar, ¿no? Entonces, para evitar eso, ¿no?, se hace el expediente de regulación temporal de empleo, ¿no? Los trabajadores van al seguro de desempleo y el salario lo paga el Estado, por lo tanto, eso alivia mucho el gasto a las empresas y los trabajadores están protegidos. Y cuando acaba el expediente temporal, vuelven otra vez a la misma empresa, ¿no? Luego, es verdad que se puede activar un mecanismo de despido posterior, pero lo que ha dicho el gobierno es que si eso pasa, todos empezarán de cero. O sea, los trabajadores tendrán los mismos derechos y los mismos meses de desempleo que tenían antes de activar el ERTE, ¿no? Por lo tanto, eso es una medida excepcional que yo creo que es muy necesaria en este momento, ¿no? El tema está en cómo proteges a las empresas para que no tengan que cerrar, porque si una empresa cierra tiene que despedir a todos los trabajadores, ¿no? Entonces, además está del ERTE unas líneas de financiación que van a entrar. El dinero no lo pone el Estado, lo pone la banca, ¿no? Y a la banca se lo presta el Banco Central Europeo. Eso es la ventaja de estar en el euro y poder hacer este tipo de medidas, ¿no? Y lo que va a hacer el Estado con buen criterio, que es lo que ha hecho Macron o lo que está haciendo Merkel en Alemania, es darle un aval directamente a las empresas para proteger a los trabajadores de esas empresas, que le den más garantías a la banca para darle el crédito, ¿no? Por lo tanto, este triángulo no lo hubo en 2008. Yo creo que la medida, el gobierno de Zapatero lo hizo en 2009 y ahora se activa antes. Yo creo que eso es muy positivo, lo estaba pidiendo la patronal, los sindicatos, las asociaciones de autónomos, y yo creo que esa medida va encaminada ahí, ¿no? Y luego, en el caso de las familias que se queden en esa situación, han dicho que van a permitir retrasar los pagos de las hipotecas en el caso de que haya problemas con los ERTES. Los alquileres, preguntan mucho por los alquileres. Los alquileres es un tema privado, ¿no?, que lo ha nombrado, pero vamos a verlo, porque realmente eso es una medida excepcional que no sabemos muy bien. Macron también lo ha dicho, pero tampoco se sabe muy bien el detalle de la medida, ¿no? O sea, sin acritud con el señor Macron el domingo permitió ir a votar en Francia en las elecciones municipales, y el lunes dijo que estábamos en guerra, ¿no? Entonces, hombre, yo creo que un poco de seriedad, ¿no?, en Europa no estaría mal, ¿no? Porque cambiar esos bandazos de 180 grados a la vez, pero bueno, ya esperemos que eso ya está pasado. Escucha, José Carlos, hay que apelar en el cobro de alquileres a la responsabilidad y a la solidaridad. Bueno, yo creo que eso es entre otras cosas, es una negociación individual. En este momento no creo que a ningún propietario esté pensando. De hecho, lo que hemos visto hoy en algunas páginas web es que muchos pisos de alquiler turístico han cerrado el alquiler turístico y han vuelto a salir al alquiler, ¿no? Entonces, no creo que con esa oferta de alquiler en este momento la gente quiera perder los inquilinos, creo, ¿eh? Yo creo que es mucho más sensato para un propietario. Yo soy propietario de una casa en alquiler y si tengo que renegociar, evidentemente tendré que renegociar. Hombre, si no le han despedido del trabajo y me quiere hacer un poco... Este es el país del Lazarillo de Tormes, ¿eh? Entonces, ¿no? Si no es un Lazarillo de Tormes, si está en una situación justificada, ¿no?, le han bajado el salario, no puede llegar y hay que reestructurar una parte del alquiler, yo creo que tiene sentido y yo lo haría, ¿no?, personalmente. Yo soy
muy optimista. Quiero decir que siempre intento, yo no soy de los que están ahí, y creo que en este momento tenemos la obligación, los que estamos un poco en los medios, te lo decía antes, de intentar llevar un poco de esperanza, no mentir, pero intentar llevar un poco de esperanza a la gente que nos está viendo también, creo. Y no es el momento ahora de regodearse en lo malo, en la fatalidad, en el pesimismo. Entonces, dentro de mis expectativas de optimismo, bueno, en el mejor de los casos, 2 meses, buen tiempo, el turismo en España, que es una de las principales fuentes de ingresos en este país, puede paliar algo lo que... Bueno, yo creo que la situación de cero ingresos, lo que estamos viendo en China y en Corea del Sur, que son casos que van adelantados, es prácticamente ha durado 2 meses, ¿no? Por lo tanto, perderíamos la Semana Santa, que para nuestro sector turístico es una temporada alta importante, y en junio deberíamos estar viendo cierta normalidad, ¿no? No sé si subirán los ingresos hasta 100 otra vez, ¿no? Puede que nos quedemos, supongamos, en 70, ¿no? Que es una caída, ¿no? Aquí también tenemos experiencia, ¿no? Por ejemplo, yo estuve en el verano del 2002 en Nueva York, un año después de los atentados de las Torres Gemelas. La ciudad estaba todavía en caos, o sea, el ejército en las calles, no se podía, los restaurantes vacíos, ¿no? No había actividad, ¿no? Nosotros somos de otra pasta, Jorge Javier, un mes después de los atentados de Atocha, Madrid recobró la normalidad. Podemos estar tranquilos por ahora con las medidas que ha tomado el gobierno. Más tranquilos que hoy, pero esperemos que menos que mañana. Yo creo que hay que tomar más medidas a nivel europeo, pero la parte de que le tocaba hoy al gobierno español yo creo que ha estado bien, ¿eh?